Esta tranquila calle de los suburbios estaba a punto de convertirse en la escena de un crimen. En el interior de una casa fueron asesinados 3 de sus residentes. A primera vista, parecía un robo que había salido mal. Pero las pruebas contarían una historia muy diferente. Quien quiera que cogiera ese trozo de moqueta lo hizo porque puede que contuviera algo que identificara a la persona que había cometido los asesinatos. Es muy probable que le hubieran colocado algo en la cabeza en el momento en que la atacaron. En los primeros momentos todos son sospechosos. Todos los hechos y circunstancias señalaban en una sola dirección. En una de las llamadas telefónicas le dijeron que morirían 3 miembros de su familia. Se utilizó un arma y solo hubo un agresor. Y fue un ataque continuado y muy violento. La persona responsable de esos asesinatos había dejado su tarjeta de visita. Crímenes imperfectos. Investigadores forenses. El triple asesinato de Jennifer, Sarah y Adrian de Grouchy dejó perpleja a la policía por su aparente falta de móvil. Pero era posible encontrar al asesino. Edmond Lockhart, padre de la ciencia forense moderna, escribió en 1910 que cualquier contacto deja un rastro. Matthew cruzó la calle con aspecto angustiado, como si estuviera muy mal. Al acercarse me dijo, algo les pasa a mamá y a Sarah. Algo les pasa a mamá y a Sarah. Sarah era epiléptica y supuse que Jenny tenía problemas para darle la medicación. Imaginé que quería que alguien la ayudara. Así que entré por la puerta principal. Vi que la puerta de la habitación de Jenny estaba ligeramente abierta, por lo que subí a ver si estaba en su dormitorio. Me acerqué a la puerta y llamé a Jenny. No me contestó, así que abrí la puerta. El dormitorio estaba a oscuras. Vi un bulto en la cama y no sé por qué, pero pensé que iba a saltar para darme un susto. Algo así. Me acerqué a la cama, cogí la manta y la retiré, y fue entonces cuando vi a Jenny. Solo quería salir de allí. Entonces fue cuando llamé a mi suegro y le dije que llamara a la policía y una ambulancia. Nos esperaba un joven que había salido de la casa. Estaba llorando. Decía cosas como, ¿qué ha pasado? ¿Quién lo ha hecho? Matthew de Grouchy, de 18 años, estaba trastornado y fue llevado de inmediato al hospital. En el interior de su casa, varios miembros de su familia estaban muertos. Llegué allí alrededor de las 9. Entré en la casa, eché una mirada en el primer cuarto, que era el dormitorio principal, y vi a la mujer adulta muerta. Luego seguí por el pasillo hasta el segundo dormitorio, donde vi a una joven muerta. A continuación, registramos el resto de la casa y entramos en el garaje. Y allí es donde encontramos el cadáver de Adrian. Las heridas eran terribles. Lo cierto es que era algo muy duro, algo que no quisieras que nadie tuviera que ver. Cuando llegué a la escena del crimen, la policía me mostró los cuerpos de 3 personas muertas. Creo que Jennifer de Grouchy estaba acostada en la cama, cubierta parcialmente por las sábanas y mantas. Había unas gafas en la mesilla de noche junto a ella. A mí me dio la impresión que se había metido en la cama con las gafas de leer puestas y puede que apagara la luz,
dejara las gafas en la mesilla y se quedara dormida. Es posible que fuera atacada después. No había muchas salpicaduras de sangre en la habitación, lo que no concordaba con los traumatismos que le habían infligido a la víctima. Es muy probable que le hubieran colocado algo en la cabeza en el momento en que la atacaron. Sin embargo, vimos pequeñas manchas de sangre en la pared y en la cabecera de la cama detrás de la fallecida, cosa que a nosotros nos pareció muy raro, tanto por su forma como por donde se encontraba. Examiné a Sarah, que estaba acostada en su cama, con los auriculares de un Walkman cerca. Es probable que estuviera escuchando música o algo parecido. Supongo que Sarah no oyó nada. Es lo más probable. Y quizás entonces es cuando la atacaron. En la habitación de Sarah se daban unas circunstancias similares con relación a la cantidad de manchas de sangre. Eso era algo evidente. En nuestra opinión, había muy pocas manchas de sangre. Es muy probable que, de nuevo, le hubieran colocado algo en la cabeza al agredirla. Junto al cuerpo de Sarah había una almohada manchada de sangre que parecía pertenecer a otra estancia de la casa. No se parecía a las almohadas con las que ella dormía. Me pregunté si dicha almohada había sido utilizada para ahogarla parcialmente, o puede que la persona o personas implicadas intentaran ahogarla y aporrearla en la cabeza al mismo tiempo. Tras haber examinado las heridas de Jennifer y Sarah, el doctor Kala encontró pruebas que demostraban que Adrian, de 15 años, también había sido víctima de un ataque sorpresa. Yo supuse que Adrian estaba trabajando en el garaje. Puede que estuviera arreglando una silla. Había botes de cola y una silla patas arriba. Pensé que no solo se trataba de eso, sino que al observar las heridas de Adrian, especialmente las de la parte posterior de la cabeza, pensé que el agresor le había atacado por sorpresa. O bien se trataba de un ataque muy rápido, golpeando la cabeza de Adrian desde atrás. También había sangre en el techo del garaje. Y en mi opinión, las manchas tenían las características propias de la sangre que se encuentra en un arma ensangrentada utilizada para atacar a alguien. Y cuando el arma se mueve hacia atrás o hacia arriba de forma rápida, toda la sangre que se encuentra en dicha arma sale disparada de la misma, llegando al techo, las paredes o cualquier objeto que se encuentre cerca. Nos indicaba dónde se encontraba el agresor, así como la posición de la víctima en el momento de ser atacada. ¿Quién había atacado y asesinado tan violentamente a esa familia? ¿Y cuál era el arma homicida que se había utilizado? Las víctimas tenían las respuestas. La policía está desconcertada por el horrendo asesinato de una madre y sus 2 hijos adolescentes golpeados hasta morir en su casa de Wollongong. Los cuerpos fueron encontrados esta mañana por otro hijo que había pasado la noche fuera de casa. El marido de la mujer, que trabaja en Sydney, volverá a su casa esta noche. El otro hijo de la mujer, de 19 años, se desplomó tras descubrir el cuerpo destrozado de Jenny de Grouchy en el dormitorio principal al llegar a casa sobre las 9 de esta mañana. En un segundo dormitorio encontró a su hermana Sarah, de 13 años, también muerta. Adrian, su hermano de 15, fue descubierto más tarde también muerto en el garaje. Los expertos forenses están registrando la casa en busca de pruebas. En la escena del crimen había un par de detalles muy extraños. En la habitación de Jennifer, el dormitorio principal de la casa, habían cortado un trozo bastante grande de moqueta. En sí mismo ya era raro porque la casa era relativamente nueva. También habían cortado 2 trozos más pequeños, uno cerca de los pies de la cama y otro cerca de la puerta. Eso planteaba la pregunta de por qué había sido cortada la moqueta. Quien quiera que cogiera ese trozo de moqueta lo hizo porque puede que contuviera algo que tras las pruebas pertinentes nos ayudara a los investigadores a identificar al asesino. Es posible que sangrara, razón por la cual tuvo que cortar esos trozos de moqueta. Y en el pasillo había más pruebas de que posiblemente el asesino pretendía cubrir sus huellas.
El pasillo fue sometido a un minucioso examen. Utilizamos luz ultravioleta o negra, que es una fuente de luz artificial que usamos frecuentemente. Nos ayuda a detectar pequeñas pruebas. Habíamos observado unas manchas de color rojizo en el pasillo, pero parecía que hubieran sido diluidas. Es posible que esa sangre fuera del agresor y que intentara limpiarla del suelo, sabiendo perfectamente que era su sangre. Realizamos pruebas en busca de sangre en las manchas que habíamos observado en el pasillo y dieron positivo. A partir de ahí, se enviaron muestras al laboratorio para que fueran analizadas. De hecho, se enviaron al laboratorio más de 60 muestras, entre las que se incluían las pequeñas, y de forma tan extraña, manchas de sangre en la pared, tras la cama de Jennifer. La policía, tras descubrir que faltaba una grabadora de vídeo de la casa, no descarta el robo como móvil. Las pruebas de un posible robo en la casa se limitaban a solo un par de habitaciones. No había prueba alguna de que la casa hubiese sido registrada a fondo. Entre las cosas que habían robado se encontraban una calculadora de los niños y juegos de Sony, cosas así. Localizamos un armario en el que parecía que faltara una grabadora de vídeo. Sin embargo, cosas de más valor habían sido olvidadas. Las circunstancias eran tales que apuntaban a un robo frustrado que llevó a agredir a las víctimas. También cabía la posibilidad de que se tratara de un intento de ocultar el crimen. La policía sospechaba de un allanamiento de morada preparado, y los exámenes post-mortem señalaban que lo había hecho un solo agresor. Consideré que en este caso en particular, en las 3 muertes de la familia de Grouchy, se utilizó un arma y solo hubo un agresor. Fue un ataque muy rápido contra las 3 personas. Fue un ataque continuado y muy violento. El patrón de las heridas era muy similar en los 3 casos. Las heridas de Sarah eran muy similares a las heridas craneales de Adrian, en la frente y parte superior del cráneo. Pero también presentaba heridas en el brazo, especialmente en el derecho, lo que a mi entender indicaba que había intentado defenderse. Creo que es razonable pensar que de alguna forma levantó el brazo, porque presentaba una línea muy clara de hematomas en la parte interior del antebrazo. Eran unas heridas muy características. Los hematomas tenían una forma cuadrada y formaban una línea que, a mi entender, habían sido producidos por un objeto alargado y posiblemente cilíndrico. La herida que presentaba el brazo de Sarah era muy parecida a las heridas lineales que observamos en el cuerpo de Adrian. Había varios hematomas muy claros en el pecho, de unos 15 centímetros de longitud. Pero en la parte superior del pecho, por debajo de la clavícula, presentaba unos hematomas circulares. Y me hice la pregunta, al igual que se la formulé a la policía, ¿qué podría haber causado las heridas lineales en el pecho que también pudiera provocar unos hematomas circulares en la parte superior? Tras discutir el tema, nos preguntamos si podría tratarse de una palanca para neumáticos, o la del gato de un coche, o una llave de cruz que, empleada de formas distintas, podía haber causado todas esas heridas. La policía buscaba desesperadamente el arma homicida, pero fue lo que no encontraron, lo que llevó al equipo forense por un camino inesperado. Luego nos preguntamos dónde se encontraría una llave de cruz. Lo más lógico era el interior de un coche, y allí solo había un vehículo, el coche de Jennifer de Grouchy, que se encontraba dentro de la zona de la escena del crimen. Al abrir el maletero nos dimos cuenta de que el compartimento en el que normalmente se encuentra el gato del vehículo y la llave de cruz estaba ligeramente abierto, lo que indicaba que en algún momento alguien lo había abierto. Al abrirlo vimos que el gato estaba en el lugar que le correspondía. Sin embargo, faltaban la llave de cruz y la manivela del gato. Era muy sospechoso. Registramos el maletero buscando la llave de cruz, pero no la encontramos. Al examinar la rueda de recambio, nos dimos cuenta de que el anclaje de la misma no había sido tocado,
y el estado de la llanta indicaba que esa rueda aún no había sido utilizada. De lo que se desprendía que no había sido necesario utilizar dichas herramientas y por ello tampoco había sido necesario moverlas de donde habían sido colocadas por el fabricante del vehículo. La policía confirmó que cuando Jennifer compró el coche, la rueda y el anclaje eran de un modelo estándar. Así que nos proporcionaron la llave de cruz correspondiente a su vehículo. Era muy similar al tipo de heridas que observamos en los fallecidos. Las heridas que presentaban los cuerpos de Sarah y Adrian de Grouchy contaban la historia de un ataque brutal y cruel. Pero también proporcionaban indicios sobre el arma homicida. Una llave de cruz que la policía buscaba desesperadamente. La policía ha pedido ayuda para encontrar al asesino de los 3 miembros de una misma familia, apaleados hasta morir en un ataque desenfrenado. Los inspectores han vuelto hoy a la casa de Albion Park con escáneres en busca de pistas y del arma homicida. La autopsia ha revelado que Jennifer de Grouchy, de 40 años, y sus hijos adolescentes Sarah y Adrian fueron golpeados hasta morir con un objeto de metal pesado. Lo que ahora pido es la ayuda de la ciudadanía para que nos informe de cualquier cosa que hayan observado, visto u oído que les parezca sospechosa. Pedimos la colaboración de los voluntarios del Servicio de Emergencias, de los bomberos y de la policía para que realizaran una investigación en el brazo de río de la zona de Illawarra que pasa cerca de la casa de los de Grouchy para ver si alguien había tirado algo, pero no se encontró nada. Mientras tanto, el coche de Jennifer, al que le faltaba la llave de cruz, se había convertido en una prueba, por lo que fue llevado al depósito de la policía para ser examinado por el equipo forense. Como resultado de dichos exámenes, obtuvimos otra prueba que nos ayudó en nuestra investigación. Lo que parecía ser un pequeño trozo de fibra de moqueta, de poco más de 1 centímetro de longitud, fue localizado en el suelo del vehículo, detrás del asiento del conductor. La importancia de esa fibra radicaba en que su color era similar al de los trozos de moqueta que faltaban en la casa. Sin duda no se parecía a ninguna otra moqueta ni a la del propio coche. Se tomó una muestra de moqueta del dormitorio principal de la casa y fue enviada al laboratorio para ser comparada con la fibra encontrada en el vehículo para ver si procedían de la misma moqueta. Los resultados del examen, de la comparación de las fibras, indicaban que era muy probable que pertenecieran a la misma moqueta. Los agentes siguen interrogando esta noche al marido de la señora de Grouchy y a su hijo de 19 años con la esperanza de encontrar nuevas pistas. En los primeros momentos de una investigación todos son sospechosos. Y en el caso concreto de esta investigación, en los primeros momentos Wayne de Grouchy era sospechoso. Fue interrogado sobre sus movimientos la noche anterior. Empleando una terminología que todo el mundo conoce, tenía una coartada. Su coartada se basaba en que se encontraba en Sydney, a 1 hora y media en coche de su casa jugando al golf, y pasó la noche en casa de sus padres. Hablamos con esas personas y confirmaron su declaración. Sin embargo, otros testigos contaron otra historia. Recibimos información de que algunas personas habían visto un Commodore, el mismo modelo de coche que utilizaba normalmente Wayne de Grouchy. Y además vieron a primeras horas de la mañana a un individuo en ese coche que se parecía a la descripción de Wayne. El único problema radicaba en que el coche que utilizaba Wayne se había visto implicado en un accidente de tráfico unos días antes, y en ese momento estaba en un taller, cosa que pudimos confirmar. Eso demostraba que lo que nos habían dicho no era correcto. Y además, la hora de la muerte, según los patólogos, no se correspondía con la posibilidad de que Wayne hubiera viajado hasta su casa después de acostarse en Sydney, cometer los asesinatos y regresar. Establecí la hora de la muerte aproximadamente entre las 8 de la tarde del 12 de marzo y la 1 de la mañana del 13 de marzo de 1996. Mis razones para establecer dichas horas son las siguientes. En base al reconocimiento de los cadáveres en la escena del crimen, la temperatura de los mismos comparada con la temperatura ambiente de la casa y el garaje, así como el rigor mortis y el grado de coagulación de la sangre. Los 3 elementos me proporcionaron la hora aproximada de su muerte.
Mientras la policía continuaba con la búsqueda del arma homicida, los trozos de moqueta que faltaban y los objetos robados de la casa, se encontraron otras pruebas importantes. No lejos del cadáver de Adrian se encontraba un bidón de color rojo. Lo raro era que el tapón del mismo estaba en posición de abierto y los exámenes revelaron que contenía una cierta cantidad de gasolina. Pero no fue hasta que movimos el cuerpo que vimos que el cadáver había sido rociado con gasolina. Vi que en el lado izquierdo de Adrian, la piel se había despellejado parcialmente, cosa que sugería que posiblemente tuviera la intención de rociar a Adrian con gasolina y prenderle fuego, y con ello quemar la escena del crimen. Por el hecho de que hubieran rociado al fallecido con gasolina, es evidente que el examen del bidón era muy importante. El bidón, junto con otras pruebas físicas y biológicas encontradas en la escena del crimen, se encontraban en laboratorios donde eran examinadas minuciosamente. En uno de esos tubos de ensayo encontrarían el ADN del asesino. 3 miembros de la familia de Grouchy habían sido asesinados entre las 8 de la noche del 12 de marzo de 1996 y la 1 de la mañana del día siguiente. Los inspectores creían que el robo era un montaje y los asesinatos habían sido premeditados. Pero aún no habían encontrado el arma homicida, ni los objetos robados, ni los trozos de moqueta que habían sido cortados del dormitorio de Jennifer. Pero el bidón con que se había rociado a una de las víctimas ayudó a obtener buenos resultados. El procedimiento estándar en cualquier examen es utilizar una luz oblicua, hacer un examen visual. También nos servimos de una luz negra. Las huellas que aparecían en el asa, en la parte inferior del asa del bidón de gasolina, tenían una calidad excelente. No fue necesario aumentarlas. Fueron fotografiadas y utilizadas para compararlas con otras. Para fotografiar las huellas encontradas en la parte inferior del asa, se colocó un espejo debajo para captar las crestas, que solo coincidirán con una sola persona, la que cogió el bidón. Luego compararon las huellas dactilares e identificaron los dedos corazón y anular de la mano izquierda, que eran idénticos a las huellas que le habían tomado a Matthew de Grouchy. Sin embargo, Matthew utilizaba con frecuencia el bidón. Llenaban los depósitos de los coches de la familia con este bidón, y Matthew era el encargado de hacerlo. Pero, ¿y la sangre que presuntamente pertenecía al asesino? La sangre diluida en el pasillo y las pequeñas manchas tras la cama de Jennifer no coincidían con las muestras de las otras manchas de sangre. Los agentes de policía están esperando los resultados de las pruebas de sangre de un joven que dijo haber encontrado a su familia asesinada en su casa, cerca de Wollongong. Matthew de Grouchy y su padre Wayne se han hecho las pruebas en un hospital local mientras siguen ayudando a la policía a investigar el triple asesinato. Las ventajas del ADN se centran en que permite diferenciar muy fácilmente entre distintos individuos. Aquí se trataba de una familia y yo pude distinguir fácilmente mediante una sencilla prueba de ADN a los distintos miembros de la familia, a pesar de estar hablando de un grupo de individuos de la misma familia. El Dr. Goetz recibió docenas de muestras de la casa y tenía que averiguar a quién pertenecía cada muestra de sangre y cuál era la sangre del presunto asesino. La mayoría de las muestras de sangre coincidían con la de los fallecidos, pero el ADN de las manchas de sangre en la cabecera de la cama de Jennifer y las del pasillo coincidía con la de Matthew de Grouchy y ningún otro miembro de su familia. Pero ¿cómo llegó la sangre de Matthew hasta allí? Alisa, su novia, le dijo a la policía que no le vio ninguna herida la noche de los asesinatos. Debido a que Matthew había dicho que había ido a casa de su novia, nosotros, como parte de la investigación, hablamos con ella. Así pudimos establecer qué había hecho en cada hora. Oh, hola, Alisa. La policía sabía que la pareja había hablado a las 8 de la noche. Quedó en reunirse con ella en su casa esa misma noche. Pero no había llegado, así que llamó a casa de los de Grouchy para hablar con Matthew. Eso fue sobre las 10. Esa llamada telefónica no obtuvo respuesta. Después de eso se fue a la cama sin saber si Matt pasaría o no.
A pesar de que Matthew le había dicho a su novia que no tardaría en pasar, no llegó hasta las 11. Unas 3 horas después de hablar con ella. Te he estado llamando. Cuando llegó a su casa, le dijo que el motivo de llegar tarde era que su madre le había pedido que se quedara porque habían recibido unas llamadas telefónicas inquietantes. Le contó que una de las personas que llamaron le dijo: morirán 3 miembros de tu familia. Matthew no le había dicho a la policía que su familia había sido amenazada la noche en que fueron asesinados. Para confirmar la declaración de Alyssa, los investigadores comprobaron el registro de las llamadas realizadas a la casa de los de Grouchy para así averiguar la verdad. Adrián, dame el teléfono, por favor. Gracias. Diga. Pudimos confirmar las llamadas telefónicas que fueron efectuadas porque pudimos hablar con las personas que llamaron. Sin embargo, las llamadas que Matthew explicó a su novia de gente llamando para amenazarles, no pudimos establecer que hubieran tenido lugar. Este es un interrogatorio grabado electrónicamente por el detective sargento D.J. Sharkey y Matthew Wayne de Grouchy. Cuando se hizo la llamada, y quiero que quede claro, sonó el teléfono y usted lo descolgó. ¿Cuánto tiempo se mantuvo la comunicación? No fue así. Enseguida se oyeron los bips. ¿Está diciendo que colgaron tan pronto como descolgó el teléfono? ¿Es eso lo que sucedió? Tan pronto como acercabas el auricular a la oreja, oías los bips. Estábamos intentando establecer si se habían establecido las llamadas. Le preguntamos si había contestado él. Le hacíamos preguntas como: ¿oyó algo? ¿Oyó algo más además de los bips? ¿Está diciendo que tan pronto como se establecía la llamada colgaron? ¿Es así? Sí, supongo que sí. Si esa historia hubiera sido cierta, Matthew tenía que haber oído a alguien decírselo y se hubiera establecido la línea. Pero no fue así. ¿Había matado Matthew a su madre, a su hermano y a su hermana? De ser así, ¿cuál era el posible móvil? ¿En el pasado hubo alguna ocasión en la que discutiera con su madre por la utilización del coche? Las huellas dactilares y la sangre de Matthew de Grouchy habían sido encontradas en la escena del crimen. Le dijo a la policía que se había quedado con su novia la noche de los asesinatos. Llegaron tarde debido a las llamadas amenazadoras que habían recibido en casa de los de Grouchy. Pero cuando la policía lo investigó, no había constancia de ellas. La policía siguió interrogando a su principal sospechoso, esta vez sobre el descubrimiento de los cuerpos. En su declaración del miércoles 13, habló con el inspector y él tomó nota de su declaración sobre la hora en que llegó a su casa. ¿Lo recuerda? Sí. ¿Podría repetirlo, por favor? Llegué a casa sobre las 8:30. 8:35. ¿Hola? Matthew le dijo a la policía que llegó a casa esa mañana para coger la billetera que había olvidado. Y luego se fue directamente a las tiendas del barrio. En su declaración dijo que salió de casa para ir a comprar cigarrillos. ¿Es eso correcto? Los gestos no quedan grabados. Tendrá que decir sí o no. Y luego volvió a su casa. ¿Es eso correcto? Sí, después de ir a la tienda. Eso es lo que consta en la declaración que hizo ese día. Que volvió a casa después de comprar los cigarrillos. ¿Y qué hizo entonces? Abrí la puerta de casa, entré y fui a la cocina. Noté que estaba muy tranquilo. Volví al pasillo.
Me di un golpe con la puerta de Sarah. No me preocupó mucho. Luego abrí la puerta del cuarto de mi madre. ¿Qué hizo entonces? Vi lo que le había ocurrido a mi madre. ¿Hizo? ¿Qué sucedió entonces? No sabía qué había pasado, así que... no sé. Me derrumbé y todo eso. Salí corriendo en busca de ayuda. Entonces vi a Steve al otro lado de la calle. Algo les pasa a mamá y a Sarah. En la declaración que hizo Steve Bailey dijo que Matthew salió de su casa y le dijo algo le pasa a mamá y a Sarah. Algo les pasa a mamá y a Sarah. Al interrogar a Matthew, le preguntamos qué hizo al entrar en casa. Y específicamente le preguntamos si había entrado en la habitación de su hermana. ¿En ese momento fue al salón? No. ¿En ese momento fue al comedor? No. ¿Fue a la cocina? No. ¿Fue al dormitorio de su hermana? Cuando le preguntamos si había ido al dormitorio de Sarah, nos dijo que no. Si no había ido a su dormitorio, ¿cómo sabía qué le había ocurrido a Sarah? Condujo el coche hasta casa de Alisa, ¿es eso correcto? Sí. Llegó sobre las 11, ¿es eso correcto? Sí. ¿Es eso lo que dijo en su primera declaración? Sí. ¿A dónde? Se llevó el coche de su madre, ¿es eso correcto? Sí. Matthew había cogido en varias ocasiones el coche de la familia y, según nos dijeron, había recorrido muchos kilómetros con él. Por eso la familia había decidido que podía utilizar el coche de su padre, o mejor dicho, el coche de empresa de su padre. Normalmente, el padre de Matthew hubiera estado en casa a esa hora, pero ese día se encontraba en Sydney, por lo que Matthew no pudo coger su coche. Por ello, cogió el de su madre. Por consiguiente, Matthew fue la última persona que utilizó el coche la noche de los asesinatos. ¿En el pasado hubo alguna ocasión en la que discutiera con su madre por la utilización del coche? Yo no lo llamaría discutir. Cuando interrogué a Matthew, le pregunté si había discutido por la utilización del coche de su madre y él me dijo, yo no lo llamaría discutir. Pero teníamos información de que Matthew y su madre habían discutido por la utilización del coche. ¿Ha habido alguna ocasión en la que su madre se negara a dejarle el coche y usted la amenazara con usar la fuerza física? No. ¿Ha habido alguna ocasión en la que agrediera a su madre? No. A Matthew le dimos la oportunidad de confirmar su implicación. Con esto termina el interrogatorio. Pero no aprovechó esa oportunidad. Le permitimos irse libremente y seguimos trabajando reuniendo pruebas que demostraran que él había sido la persona que había cometido esos crímenes. Ya que no contaban con testigos, los agentes y los investigadores forenses tenían que juntar todas las piezas de un rompecabezas de pruebas circunstanciales. Tenían las huellas dactilares de Matthew en el bidón. Habían encontrado su sangre en la casa. Y Matthew había sido la última persona en utilizar el coche de su madre. Recibí la fibra de moqueta que había sido encontrada en el coche de Jennifer de Grouchy. El trozo de fibra tenía unos 3 centímetros de longitud y lo más interesante era que en un extremo había una pequeña mancha rojiza. Debido a que era tan pequeña, no podíamos hacer muchas pruebas con ella, así que cortamos un trocito de la fibra manchada y la introdujimos en un tubo de ensayo para hacer una prueba de ADN. Las pruebas de ADN indicaron que era de Matthew de Grouchy y de ningún otro miembro de la familia.
Ese trozo de fibra coincidía con las fibras de moqueta del dormitorio de Jennifer. La policía especulaba sobre cómo la sangre de Matthew podía estar allí. Puede que le sangrara la nariz debido a la tensión. Lo investigamos y vimos que es posible que una persona sangre por la nariz debido a la tensión a que está sometida. No podíamos decir cómo llegó hasta allí, pero nos bastaba con saber que la sangre era de Matthew. 9 días después de los asesinatos, Matthew asistió al funeral de su madre, su hermana y hermano. Pasarían otros 2 meses antes de que la policía descubriera algo que le proporcionaría la última pieza del rompecabezas que necesitaba para cerrar el caso. Habían pasado 2 meses desde que Jennifer, Sarah y Adrian fueran golpeados hasta morir. Matthew de Grouchy, el principal sospechoso de los asesinatos, pasaba los días entre su casa y la de su novia. La policía seguía buscando pruebas y, por suerte, un grupo de adolescentes mostraron una gran curiosidad. Por aquel entonces yo tenía unos 16 años. Un par de amigos míos vivían cerca de una vieja cantera. Allí había una represa. Y ese día en concreto decidimos saltar con la bicicleta hasta la represa. Subimos más arriba para poder valorar la profundidad del agua. Y entonces vimos algo de color rojo en el agua. Yo no pienso bajar hasta ahí. Yo tampoco. Baja tú. Eso apesta. Solo es agua. Mi amigo bajó hasta el agua para coger la bolsa. Luego empezó a subir hasta donde estábamos nosotros. Cuando llegó le cogimos la bolsa porque todos queríamos saber qué contenía. Al abrirla vimos un par de trozos de moqueta, unos papeles arrugados y un martillo. Decidimos quedarnos con él. Volvimos a tirar la bolsa al agua, ya que no nos servía para nada. Vamos. Los chicos habían encontrado la bolsa pocos días después de los asesinatos. Cuando la policía tuvo noticias de ello, 2 meses más tarde, inmediatamente dragaron la represa para encontrar esas pruebas. Los agentes han dragado la represa de Winona. Parece que han encontrado varios objetos. Muchos ya han sido identificados como procedentes de la casa de los de Grouchy. Entre ellos se incluye una grabadora de vídeo, un CD y un billetero con un carnet de conducir con la foto de Jennifer de Grouchy. El hecho de que localizáramos esos objetos fue de gran ayuda para nosotros, porque nos indicaba que seguíamos el camino correcto. Al principio, cuando Matthew nos facilitó una lista de los objetos que habían sido robados de la casa, nos pareció extraño que pudiera ser tan específico. Luego, cuando los objetos se encontraron en la represa, nuestras sospechas se vieron confirmadas por el hecho de encontrar la mayor parte de dichos objetos. Había una calculadora con el nombre de A. de Grouchy, que evidentemente era de Adrian y que figuraba en la lista de objetos robados. También había una billetera de mujer con documentos pertenecientes a Jennifer de Grouchy, una grabadora de vídeo y otros objetos, incluyendo unos trozos de moqueta que parecían corresponder con los que habían sido cortados de la moqueta del dormitorio. ¿Matthew tuvo tiempo de matar a 3 personas? ¿Hacer lo necesario para que pareciera un robo? ¿Cortar la moqueta? ¿Limpiar el suelo? ¿Conducir hasta la represa para librarse de las pruebas que le incriminaban y llegar a casa de su novia a las 11 de la noche? Tras el descubrimiento hecho en la represa y la proximidad de esta con la casa de Alisa, mandé a un par de miembros de mi equipo que viajaran desde la casa de Matthew hasta la represa y luego hasta la casa de Alisa. Les dije que hicieran el mismo viaje a distintas velocidades para saber cuánto tardaría y así estar seguros de que era posible que lo hubiera hecho así, cosa que hicimos. Entraba dentro del margen de tiempo. Aparte de los objetos de la casa y la bolsa que se encontraron en la represa, existía otra prueba que resultaría crucial. Había una pequeña bolsa de plástico con cierre junto con los demás objetos encontrados que contenía unas cuantas tiritas y lo que parecían los trozos de una hoja de papel. Era visible que alguien había escrito algo a mano. Creo que en total eran 13 trozos de papel que había que reconstruir.
El documento estaba húmedo, ya que había estado sumergido en agua, y algunas letras habían sido absorbidas por las fibras del papel. Cuando reconstruí el documento, vi un cierto número de palabras empezando con abrir verja, abrir persianas, mamá, Sara, Adrián, golpearme con un palo, cortarme con un cuchillo. Cuando se hubo reconstruido la nota, supusimos que era una lista de las cosas que tenía que hacer para que pareciera que otra persona había cometido los crímenes en casa de los de Grouchy. Una vez reconstruido el documento, pude comparar la letra del mismo con muestras de la letra de Matthew de Grouchy. Encontré 12 puntos que se correspondían entre ambos documentos. Por ello, era muy probable que Matthew de Grouchy hubiera escrito el documento en cuestión. Era más probable que lo hubiera escrito él que otra persona. Le detuvimos y le acusamos del asesinato de su madre, hermano y hermana. Las noticias de las 7 con Ross Simons. Buenas noches. A un muchacho de 18 años de Wollongong, acusado del asesinato de su madre, hermano y hermana, le ha sido denegada la libertad bajo fianza. Matthew de Grouchy ha sido detenido tras 3 meses de investigación del triple asesinato. Matthew sostiene que pasó la noche en casa de su novia y que encontró los cuerpos al volver a su casa por la mañana. Paul Conlon, fiscal de la Corona, afirma que las pruebas de ADN relacionan a Matthew con la escena del crimen. Creo que encontrar las fibras de moqueta con sangre que luego resultó ser la sangre de Matthew de Grouchy fue muy importante en este caso. Sobre todo si tenemos en cuenta que en el dormitorio principal se habían cortado unos trozos de moqueta. Le comenté al jurado que la persona responsable de las muertes había dejado su tarjeta de visita en esa moqueta. Todos los hechos y circunstancias de ese caso señalaban en una sola dirección, que Matthew de Grouchy era culpable. Un hombre se enfrenta a pasar su vida en la cárcel tras haber sido declarado culpable de haber asesinado a su madre, hermano y hermana. Matthew de Grouchy solo tenía 18 años. El jurado ha dictaminado que los golpeó hasta matarlos en la casa de la familia y luego intentó que pareciera un robo. Observé que en la lectura de la sentencia, el muchacho no reaccionó en modo alguno. Mantuvo su mirada fría, fija en los pies. Y esa fue una pose que mantuvo durante todo el juicio. Teniendo en cuenta que no teníamos el arma homicida ni móvil aparente del delito, los aspectos forenses del caso fueron tan determinantes que sirvieron para demostrar, más allá de cualquier duda razonable, la implicación de Matthew de Grouchy en los 3 asesinatos. 2 años y medio después del asesinato de su madre, hermana y hermano, Matthew de Grouchy fue condenado a una condena de un mínimo de 21 años y un máximo de 28. Lo más pronto que podría salir de la cárcel sería en 2017, a los 39 años de edad. Si lo hizo porque su madre no quería prestarle el coche o por otra razón, o por alguna discusión anterior, eso es algo que no sé. Todo lo que sé es que todas las pruebas que teníamos señalaban a Matthew y a nadie más. La única persona que sabe por qué lo hizo es Matthew.